Por ejemplo, mira, nosotros, yo que ando con este movimiento, ya me han hablado y me han amenazado. Y aún en cambio, así sigo, ¿no? Pues el que le va a tocar, le va a tocar. Y ya. Sí, apenas me hablaron y me amenazaron, ¿no? Pues que vamos a bajar por ti, que no sé qué tanto, y que no. Y yo, sí, está bien. Digo, la gente tiene como ese temor y como sabe que la delincuencia está atrás de la mina, entonces como que le piensa, porque la mina piensa que porque es un pueblo, no, pues están cerrados todos, no van a hacer nada, pero se equivoca. Y no nada más que se resuelvan los problemas de la mina y ya. O sea, si nosotros podemos aportar información o casos, llevárselos a otro lugar, o sea, decir, mira, nosotros vivimos esto para que tú no lo vivas y así, o sea, yo soy de esa idea, pues no nada más de decir, bueno, me ayudaron y ya me quedo cruzado de manos, ¿no? Ya me dieron lo que quería y ya. No, a mí me gustaría seguir esa lucha, seguir ir a otro lado. Mira, nosotros pasamos por esto y esto y esto y nos apoyaron ellos y nosotros decir, no, pues, y así, o sea, no, sí, ese tipo de cosas. Yo tengo un hijo chiquito de 1 año, no me gustaría que se enfermara, pues, porque, pues, imagínate, no sé si ustedes no tengan hijos, o sea, un hijo, no sé si esté trabajando este chavo que les digo, que fue el que me mandó las fotos y que de hecho hasta él está enfermo. Y me ha dicho, dice, públicalo, que sea a nivel nacional para que se den cuenta de lo que nos está pasando. Me ha dicho pues que acuda a los medios y que lo publique. Ajá. También como tú sabes, eso de abogados y eso, también se podrá acudir a la Secretaría del Trabajo también para poner una demanda con eso. Secretaría de Salud, ¿no? ¿O qué se puede hacer? Y poner una demanda también con eso. Se puede hacer varias cosas. Ustedes denuncien ante los medios de comunicación y denuncien ante derechos humanos que están siendo amenazados, para que así el mismo gobierno le piense en hacer algo, porque el gobierno es el que pone las células criminales. No sé cómo se podría empezar, pues, con esto de publicar y todo eso, pues. Que es una lucha antisistémica en sí, ¿no? Porque no quiere nada con el gobierno, ¿no? Porque le está dando la espalda. Sí. La minera representa obviamente al capital, ¿no? Sí, claro. El narcotráfico, que es una extensión del gobierno y del capital, Sí, ¿no? Porque sí, trafican, ¿no? Entonces sí. están enfrentándose a toda la maquinaria, Sí. entonces por eso es antisistémica y eso les va a dar mucha más fuerza, ¿no? Sí. Porque hay movimientos que pues van, negocian y ya, ¿no? Se van, ¿no? Pero aquí están visualizando algo más fuerte. Esta campaña vas a ver que es Sí, sí, ojalá y Dios quiera y se haga. ¿No gustan algo de tomar o algo? Y así hay varios letreros.